Bien, están aquí, ¿verdad? Ahí estamos. Sí, ¿verdad? Ok. Bien, les agradezco que hayan podido participar en este proceso de búsqueda de información de dos autores fundamentales para entender mucho de lo que viene a la actualidad a repercutir en nuestros sistemas educativos, ¿ok? En este caso me refiero a lo que hicieron Jan Amos Comenio y Friedrich Froebel. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, algo que me parece también muy importante mencionar y pues justificar hasta cierto punto es esta obra. Claro, que hubiera sido genial haberla visto en la escuela, sobre todo algunas partes importantes de ella, y que si ustedes lo analizan, cuando John Omos Cumenio hace la publicación de esta obra, pues estamos hablando ya de que habían pasado una serie de circunstancias en el occidente, en Europa específicamente, que habían abierto la educación a una mayor cantidad de personas. Eso es algo con lo que debemos estar también muy entendidos, ¿ok? Lo que hace Cumenio fue vigilar esta parte de cómo debemos desarrollar en las personas el interés por saber. Ajá. Yo no puedo enseñarle algo a alguien que no está concretamente enfocado a aprender, porque entonces lo que voy a hacer, y como lo dice aquí en la obra, o haciendo una paráfrasis de la Biblia, es como tirar semillas en suelo infértil. Realmente no podemos hablar de muchas cosas sin antes tener la intención honesta y clara de querer hacer algo que cambie nuestra perspectiva, nuestra idea del mundo, ¿vale? Esta obra, la obra de John Omos Cumenio, la didáctica magna o del Tratado de la Educación, es sin duda una de las obras que más cambiaron la forma de entender lo que hacía la educación para el hombre, ¿ok? Estamos hablando de que era una época, específicamente en Europa, como lo puso acá el joven Saúl, no es cierto, no fue Saúl, fue Ramón, donde realmente no existían las condiciones para que todos supiéramos o estuviéramos en posibilidades de saber lo mismo o de saber más o menos sobre un tema u otro. Estamos hablando de que hacía no menos de 2 siglos en Europa occidental el conocimiento todavía se concentraba en una parte muy pequeña de la población. Estamos hablando de que para aquella época la gente desconocía en gran medida muchas de las formas en las que operaba el mundo. La clase pasada o de la sesión pasada hablábamos o retomábamos un poquito de lo que Augusto Comte nos comentaba con relación a los 4 estadios. Entonces, estamos hablando que para 1400, 1500, gran parte de la comunidad europea simple y sencillamente se quedaban en el estadio teológico o metafísico. Ajá. Gran parte de la población lo que sabía o era resultado de una interacción divina o era resultado de una intervención propia de la naturaleza en los efectos que tenían en los seres humanos o en las vidas de aquellas personas. ¿Por qué? Porque la gente no tenía acceso a una forma de educación, vamos a llamarla científica, aunque propiamente no se encontraba todavía en ese nivel, todavía había mucha parte teológica controlada en gran medida por la Iglesia Católica, que tenían los libros que eran lo suficientemente importantes para poder cambiar la forma de pensar de una persona, pero que se habían encontrado con un problema. Hacia más o menos 100 años antes de que Niccolò Omos Comenio, perdón, de Johann Omos Comenio, desarrollara esta obra, estamos hablando de que Johann Gutenberg apenas había empezado a trabajar las obras literarias en una imprenta. Ajá. El conocimiento, de hecho, hay una fracción de la historia que considera que la Edad Media termina cuando Johann Gutenberg inventa la imprenta, inventa una máquina que puede hacer la impresión de muchos libros de una forma más económica, pero entonces había un problema. Ya la gente tenía los libros, pero no sabía leer. Muchas personas aprendían a leer,
sobre todo, y lo vimos como un ejemplo muy interesante aquí durante el siglo XVIII, el siglo XVII, en 1600, 1700, con esta etapa de la colonia en México, los lugares en donde se enseñaba a las personas, se instruía a las personas, eran las iglesias, eran los conventos. De hecho, un personaje hidalguense, bueno, no hidalguense, porque en aquella época no estaba el Estado como tal, pero que nació en Acasochitlán, Hidalgo, que fue Nicolás García de San Vicente, fue quien desarrolla uno de los primeros silabarios que funcionaron como un método efectivo de enseñanza para el saber leer y escribir a la población más desprotegida, en este caso a la población rural, a la población que menos acceso tenía a una escuela. Entonces, lo poco que llegaba a aprender de lectoescritura un ser humano en el siglo XVIII, en el siglo XVII, pues era gracias a la iglesia. Mucha gente le ataca, todavía, ¿no? Incluso lo ves en películas o videos y así, que gran parte de esta edad media, esta edad del oscurantismo, es responsabilidad en Occidente de la Iglesia Católica. También es cierto que después del Renacimiento, gran parte del trabajo de formación humana, de formación literaria, de formación lectoescrita, era o fue encargada a la tarea que desarrollaban algunas comunidades de monjes. Entonces, esta parte, como les decía, y más adelante ojalá tuvieran la posibilidad de investigar quién fue Nicolás García de San Vicente, podrán darse cuenta que también hubo una participación importante del clero, en esto que tiene que ver con el desarrollo de una forma específica de enseñanza-aprendizaje. Hablábamos al principio de esta clase, no es clase, es un video, pero bueno, de esta sesión, de la importancia que tenía el querer aprender. Muchas veces nosotros aprendemos más de lo que nos gusta que de lo que no nos gusta. El ejemplo más común son las matemáticas. Es que no le entiendo, en realidad no es que no le entiendas, no tienes el interés genuino, real o suficiente para empezar a hablar otro lenguaje. En este caso, me voy a remitir a esta introducción que hago, porque Llano Moscumenio justamente hablaba de una forma específica de aprendizaje. Fíjense, tomando esto del trabajo de su compañero Ramón, la obra más importante didáctica magna es en la literatura pedagógica una de las obras más leídas, pues obedece a una especie de Biblia o a una especie de precepto o dogma del cual no se debe prescindir. Gran parte de lo que hoy se conoce en términos de valor pedagógico se encuentra influido por esta obra. Aquí está, el joven divide este trabajo, no sé, ahorita revisamos su fuente, de este libro, La Didáctica Magna, en ambas partes que tienen que ver con el proceso del que enseña, con también el proceso del que aprende. En este caso, la primera parte estaba enfocada a la organización escolar. ¿Qué tanto influye que se haya presentado una organización lo suficientemente clara para el alumno de lo que se va a desarrollar en la escuela? Y eso hasta el día de hoy, créanme, se los comento cuando estuve trabajando en la SEP, es algo fundamental. Si la escuela, desde su centro, desde su origen, desde esa función social que está asumiendo que debe de cumplir, no lleva una correcta organización, no sabe hacia dónde va dirigida, no sabe o no conoce a la población a la que va a atender, realmente no podríamos hablar de que existe una posibilidad real de que la escuela transforme la vida de las personas. ¿Ok? ¿A qué voy? Por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública tiene un plan de estudios que aplica de manera generalizada desde Tijuana hasta Quintana Roo. Pero algo importante es que no todas las escuelas se encuentran insertas en el mismo tipo de comunidades. ¿Qué quiero decir? Que hay comunidades que tienen una mayor cantidad de recursos, que tienen un tipo específico de organización social, en donde la escuela juega muchas veces papeles diferentes, pero siempre con una trascendencia importante. Es el centro de reunión del conocimiento, pero también es el centro de reunión de gran parte de una comunidad, de un microuniverso que está enfocado a cambiar la vida de las personas. En este caso lo vemos, no sé, en el caso de Atotonilco, por ejemplo, en las escuelas primarias, pues aparte de que las mamás van a dejar a sus hijos muchas veces, la escuela se convierte en el centro en donde ese grupo de madres de familia puede interactuar, puede platicar, se pueden contar las últimas noticias de lo que ha estado pasando en la comunidad, y eso también influye en cómo van a tomar la escuela, ¿ok?
En algunas otras ocasiones la escuela se vuelve también un centro de distribución de la información. Normalmente nosotros pensamos que en la escuela es donde se encuentra la mayor cantidad de información o de conocimiento de una comunidad. La que la persona, en este caso la figura del docente, pues representa también no solamente un orden, no solamente un respeto, sino también un saber organizado de potencias de acción para poder transformar la mente de los niños y cambiar el mundo, o cambiar la perspectiva que tienen del mundo. No quiero decir con esto que siempre se aplique así. ¿A qué voy? Hablemos de dos aspectos fundamentales que son muy reconocibles en México, aquí en la zona. Mientras estamos a no más de 40 minutos, por ejemplo, del Estado de México o de la ciudad de Tula, que es un ambiente urbano, que es un ambiente en donde hay servicios, en donde hay a lo mejor mayor transporte, cosas así, también nos encontramos a la misma distancia en espacio-tiempo con comunidades que están muchísimo más aisladas y que incluso su forma de organización social, su forma de percepción, su forma de clarificar la razón de ser de su existencia en ese lugar es diametralmente opuesta a lo que sucede en las comunidades urbanas, ¿no? Hay un tercer nivel que son las comunidades urbanas, en donde se vive bajo las condiciones sociales propias o propicias de una comunidad rural, pero también con los beneficios que tiene una comunidad urbana. Entonces, esto es algo que también cambia o transforma la vida de las personas y que también la interacción de las escuelas pues es de manera diferente. Ajá. Por ejemplo, yo he platicado mucho con el encargado de la secundaria técnica de la parte de arriba de Casas Cuma, el profe, se me fue su nombre, Raúl, no me acuerdo cómo se llama, y él forma parte de una comunidad y se asume como parte de esa comunidad en donde la transformación de la forma de pensar de los alumnos está íntimamente relacionada con la potencia que ellos tienen, por ejemplo, para estudiar la preparatoria y posteriormente una carrera. Ajá. Se entiende o se sabe como formador que en ese lugar él tiene la posibilidad de cambiar la vida de las personas, que vienen quizás de una comunidad urbana mucho más grande que como puede ser en la Ciudad de México, el Estado de México, pero que aquí tienen una potencia de hacer cosas diferentes dado el mismo entorno. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, profe. Muy bien. Continuando con esto y ahora sí que revisando el trabajo del compañero Ramón, fíjate, Comenio busca la sistematización de los procesos educativos. Cuando hablamos de que debe existir una sistematización en el proceso educativo, quiere decir que debe haber una serie de pasos lógicos, organizados y obviamente secuenciados de tal manera para que el infante, para que el alumno tenga la posibilidad de ir conociendo o reconociendo a partir de un conocimiento previo algo que le va a funcionar en más adelante en su vida. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esto es algo que de verdad se me hace muy interesante en esta obra porque sobre todo define que cada aprendizaje debe formar parte de otro o inducirlo. Fíjense, esto es algo súper interesante. Esto que dice que cada aprendizaje debe formar parte de otro o inducirlo, quiere decir que nosotros de lo que vamos aprendiendo desde el kinder hasta la universidad, en realidad no es diferente, sino es una forma de segmentar la información para irla comprendiendo en los primeros años de vida educativa y darles forma, sentido o orientación ya cuando estamos en el bachillerato o incluso cuando ya estamos estudiando una carrera. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿por qué el plan de primaria, de primero a sexto, se parece mucho o tiene una relación muy grande con el plan de secundaria? Ajá. Entonces, en realidad es que, pues es que están viendo las mismas cosas y hasta las ven dos veces. Sí y no. Si tú, por ejemplo, tienes la posibilidad de revisar el plan, por ejemplo, de tus hermanitos que seguramente, o primos que seguramente ahorita están contigo en este proceso de la cuarentena, entre tercero, cuarto y sexto de primaria, te vas a dar cuenta que hay unos temas, por ejemplo, en ciencias naturales, en el conocimiento del mundo, en formación cívica y ética, que son exactamente los mismos que tú tomaste o que va a tomar él
en segundo y tercero de secundaria. Hablo de formación cívica y ética, pues fue la materia que yo di muchos años en la SEP, y te puedo decir que si bien la organización de conocimientos, de información, puede estar eh, dada de una manera distinta o puede estar organizada de una manera distinta, siempre va enfocada a darle un sentido o una orientación que va a generar un cambio paulatino pero permanente en la forma de pensar de ese alumno. Ajá. Es, por ejemplo, los que tú en primaria, en cuarto de primaria, y ves formación cívica y ética y estudias la Constitución, pues te dicen lo más esencial, cuándo se escribió, febrero de 1917, toda esta parte histórica y los derechos que se guardan, ¿no? Incluso una actividad puede ser, dibuja uno de los derechos que se ganaron con la Constitución del 17. Y el alumno lo introyecta. El siguiente paso o el siguiente nivel de la información que va a tener el alumno es cuando llega a secundaria y ese mismo alumno ahora le pide la maestra o el maestro de formación, tocando el mismo tema en el trimestre correspondiente, evalúa la calidad de la aplicación de esos derechos en tu comunidad, ¿no? O sea, hablemos de la de libertad de tránsito en este proceso de la cuarentena. ¿Por qué sí, por qué no? Y entonces el mismo tema que el alumno vio hace 4 años de la misma materia, pero con diferente orientación, ya hay un cambio susceptible que puede verse obviamente logrado cuando el alumno introyecta, gracias a la información que ya recibió en la primaria, esta nueva información. Ejemplo, si ese alumno pasa a una escuela preparatoria de la universidad y en sexto semestre en la estructura jurídica de México, que ven la estructura, el origen, la formación de la Constitución, ese conocimiento que trae de la primaria, de la secundaria, ahora lo puede llevar para poder trabajar a lo mejor una cuestión que tenga que ver con el desarrollo de un ensayo, de una reflexión, o incluso, como lo hace el compañero Norberto, hasta en la promoción de una nueva ley, una propuesta de ley que implique una revisión a esos derechos, a esas garantías, ya estando insertas en nuestra Constitución. ¿Sí me explico? ¿Todo bien? Ok. A partir de allí, entonces, imagínate que ese muchacho que estudió un tema en cuarto de primaria, en segundo de secundaria, sexto semestre de bachillerato, decide estudiar derecho. El alumno que decide estudiar derecho, por ejemplo, en la universidad, durante 10 semestres va a tener la capacidad de reaprender, reorganizar, recomponer y también recapacitar sobre los derechos que, si bien es cierto, desde la primaria empezó a trabajar a lo mejor con un dibujo muy simple, pero que ahora ya lleva en una cuestión práctica para la defensa o la promoción de una garantía individual inscrita en la Constitución, pero ya para un caso en específico. Eso es de lo que habla Comenio. Toda la educación debe tener una secuencia lógica, ¿ok? Es por eso, por ejemplo, que nosotros vemos primero aritmética, la relación de los números, el álgebra, cuando la relación de los números y existen variables desconocidas, la trigonometría, la geometría, el cálculo diferencial, en fin, la geometría euclidiana, no sé, pero todo parte al final de un simple conocimiento. De hecho, algo que yo les explico a mis alumnos de tercero, por ejemplo, cuando empezamos a ver principios de psicometría o de estadística, es independientemente de las fórmulas y los signos y los símbolos y todo eso, solamente recuerda, hay 4 operaciones lógicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y así sea en aritmética con la suma más simple o el compuesto de una fórmula de un grado o nivel específico de estadística, o en algún problema que tenga una resolución con cálculo diferencial, son 4 operaciones lógicas las que tú trabajas, más no hay. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que empezar a saber algo bien para poderlo, obviamente, proyectar en un futuro con un conocimiento más complejo, pero a su vez que está organizado o cimentado con conocimiento previo a él. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Bien. Algo que también es digno de comentar de Llano Muscumenio es que él sienta las bases de la organización de los saberes o los conocimientos que hasta el día de hoy, con todas estas tecnologías, con todas estas revoluciones informáticas que hemos sufrido en menos de 20, 30 años, hay precedentes que son dignos de mencionar. De hecho,
En el libro, él, en los fundamentos que establece de la didáctica magna dice, es un ejemplo que ya marqué, la naturaleza guarda proporción entre la raíz y las ramas, tanto respecto de la cantidad como de la cualidad. Pues conforme más robusta o debidamente se va desarrollando ésta por debajo de la tierra, así ni más ni menos lo harán las ramas en el exterior. Es algo de verdad fabuloso que yo creo que todos los seres humanos deberíamos, sobre todo los que nos vamos enfocando, nos vamos dedicando a esto del trabajo con las personas, deberíamos de leer alguna vez. Ajá. Algo importante que tengo que mencionarte es que el revisar estos temas de la psicología educativa es porque nosotros no sabemos, pero el estudiarla a profundidad o incluso como un área optativa o de énfasis en nuestra universidad, en nuestra carrera, no implica que vamos a terminar siendo maestros. Ajá. Porque de repente era lo que muchas personas me decían, oiga, prof, si yo quiero ser profe de la SEP y así estar chido, tengo que estudiar psicología educativa. En realidad no es eso. La educación o la forma de enseñanza puede servirte tanto para la psicología de la salud, la psicología educativa, la psicología social, la psicología organizacional, la psicología del deporte. ¿Por qué? Porque todo el tiempo nosotros, nos guste verlo así o no, pues estamos tratando de cambiar, de formar, de reincorporar conocimientos que ya tienen las personas, pero a nuevas formas o a nuevas ideas que son fundamentales y trascendentes en el actuar de los seres humanos. ¿Qué quiero decir? No quiero decir con esto que, por ejemplo, si una persona me dice, bueno, a mí me encanta la capacitación de personal y ahorita en el e-learning y todo esto, no quiere decir que no haga formación o educación. Yo muchas veces en procesos de capacitación, y se los he platicado a mis chicos de Orga, tenemos que hacer la función de maestro con una pequeña diferencia. Un maestro tiene un trimestre, un bimestre, un cuatrimestre, un semestre, un año escolar para enseñar algo, que básicamente se entendería para lograr que el alumno cambie su forma de pensar con relación a lo nuevo que va aprendiendo. La gran pequeña diferencia es que en capacitación lo tenemos que hacer en semanas, en sesiones o a veces en horas, ¿no? Desde cómo enseñarle a las personas a utilizar el gel antibacterial, cómo enseñarles a las personas a seguir cierto tipo de instrucciones y que a veces no tienes el tiempo como lo tienes en una escuela para lograr ese cometido. Entonces, algo fundamental que nos enseña Cumenio es que conforme vamos haciendo una buena cimentación de un conocimiento, por lógica, tendrá que crecer, tendrá que subir de la misma manera como está integrado desde su centro, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe, no. Bien. Ahora vamos a resolver, no sé si a ustedes alguna vez les preocupó o les interesó, pero todos fuimos al kinder, ¿cierto? Al jardín de niños, al kinder, sí, del kinder, ¿cierto? ¿Por qué le dicen kinder? ¿O por qué le dicen jardín de niños? Fíjate qué nombre tan interesante, jardín de niños. Y en el jardín de niños, yo ahorita les pregunto, bueno, ¿qué íbamos a hacer entre 3 y 5 horas al día cuando estábamos muy pequeños, entre los 3 o los 4 años de edad? ¿Qué es lo que iban a hacer ustedes? Bueno, A recortar, a colorear, a aprender ujú, mucho los números. exacto, bien. Pero ¿qué más hacíamos? La mayoría de las veces nada más íbamos a jugar. Exactamente. Íbamos a jugar. Porque no, o sea, como tal no teníamos como, vamos a ver matemáticas y ahora vamos a ver ciencias naturales, ¿no? Íbamos a jugar, a cotorrear, a pasarla bien, a cantar. ¿Qué más? Piensen, piensen, ¿qué hacíamos en el kinder? Que les gustara más. ¿Mm? Bailar. Ok, bailar. Anda por allí Evelyn. Evelyn Astrid.
¿Sí anda por ahí, Evelyn? Bueno, Sí, profe. Evelyn, me dice el doctor César que si por favor puedes revisar que esté completa tu evaluación docente, que muy probablemente haya alguna persona que se te haya a lo mejor olvidado calificar, please, ¿no? Sí, ahorita lo checo. Gracias. Bueno, yo continúo. Íbamos al kinder a jugar. Pero ¿por qué kinder y por qué jardín y todo esto? Bien, esta escuelita que en realidad es maravillosa, bueno, yo no sé las experiencias que hayan tenido ustedes, lástima que no están así como todos para platicarlo como siempre, pero pues muchos nos la pasábamos bien en el kinder, ¿no? Cotorreábamos, teníamos compas, imitábamos a algunos chicos, les aprendíamos cosas buenas, veíamos que había algunos que no eran así como tan buenos. Pues bien, ¿a qué se le debe que durante 3 años o 2 años, en algunos casos, nosotros pasamos horas impresionantemente bellas y divertidas, al menos no tanto, en ese jardín de niños? Bien, pues la respuesta es nada más y nada menos que a este señor, el alemán Friedrich Froebel. Ajá. Este señor era seguidor del suizo Jean-Jacques Rousseau. Él creía que la gente, que el ser humano es bueno por naturaleza, pero tomando en cuenta gran parte de la obra de Jean-Jacques Rousseau, que es el Emilio, Tratado de la Educación, él se enfocó en la infancia. Ajá. Él decía, el destino de un hombre está marcado por el tipo de infancia que tuvo. Ajá. ¿Qué quería decir? Que si nosotros nos encargábamos de una manera propicia y adecuada de la formación de los primeros años de los infantes, su vida de adulto, su vida de joven, su vida de adolescente, tendría que ser mucho mejor. Es por eso que este señor, a través de un sistema didáctico, fomentó el desarrollo de los niños a través del juego, los cantos, y desarrolla gracias a esto el modelo de jardín de niños. Hay una canción por ahí, digo, hay muchas que yo todavía recuerdo en el kinder. Yo en el kinder lo cursé en el Federico Froebel, precisamente el kinder más viejito de Tulancingo, allí en la calle de Zaragoza, donde mi tía Carmen, que quiero mucho, era la maestra directora. Y cantábamos muchas cosas, ¿no? Pero yo algo que me acuerdo era que cuando ya iban a salir los compañeros de tercero, o nosotros salíamos no iba a decir graduación, pero en realidad no creo que te gradúes del kinder, cantábamos una canción y recuerda, niño, que tú siempre fuiste la flor de este jardín, o algo así, canto de la fregada. ¿Por qué la flor de ese jardín? Friedrich Froebel decía que los niños eran las semillas del futuro, eran el germen que tenía que florecer de manera adecuada, en las condiciones adecuadas, en las macetas adecuadas, en los campos adecuados, para hacer mejores sociedades, para ser mejores seres humanos. Ajá. Y es cierto, si tú lo analizas, un niño de kinder podrá ser latoso, podrá ser mal hablado, podrá ser grosero, pero tiene la posibilidad de cambiar gracias a ese fenómeno de socialización que se da entre pares, que se da entre iguales, entre niños. Si bien es cierto, a través del juego, a través del cotorreo, los niños iban aprendiendo, también había reglas muy precisas y muy particulares que las maestras, en este caso los maestros en aquella época, iban metiendo, iban dándole a los niños para que aprendieran a hacer una socialización adecuada o efectiva. Algo que a mí me fascina y que siempre la ando cantando, y no sé si lo hice con ustedes, es la canción del Periquito Azul. La canción del Periquito Azul, que algunos conocen, es ¿cómo va? En la tienda está un periquito azul entre los pajaritos. Es muy popular y platicador y también muy querido. Buenos días, la la la. Buenos días, la la la. Así nos saludaremos. Buenos días, la la la. Buenas noches, la la la. Y así nos despediremos. ¿Ok? Detrás de esa canción hay un origen de socialización. Saludar, despedirse, pero también que eres querido, que eres aceptado cuando tú tienes una socialización efectiva con tus pares. Ajá. El que es popular y platicador, bueno, a lo mejor ahí ya entrarían otras cuestiones, pero ciertamente el origen primigenio básico de este tipo de canciones era darle a los niños, a manera de un juego o a manera de un ejercicio,
formas específicas de socialización que les enseñaran a repartir dentro de su organización social los roles, los papeles, las adecuaciones necesarias para que más adelante no llegaran a tener problemas. Fíjense, el otro día en el Face, ya saben que se encuentra uno muchas cosas, vi una imagen en donde está en una tienda o algo así, en el piso, las calcomanías estas de Susana Distancia, ¿no? Más o menos a 1.30, 1.50, y desafortunadamente, y parece cosa de mentira, había gente que estaba parada justo donde no estaba la calcomanía ni respetando la distancia. Entonces el comentario era de, ¿ya ven por qué es importante ir al kinder? Todas esas cuestiones de espacio-tiempo, de relación, por ejemplo, de lateralidad, cuestiones que tienen que ver con el oído, la agudeza visual, el respeto a ciertas normas, a ciertas actividades sociales, se llevan a cabo desde el kinder a manera de juego. Ajá. El juego al castigo, el juego al premio, el juego a ese tipo de socialización. Por ejemplo, una clase que a mí me fascinaba era la de los medios de transporte y la de las profesiones, ¿no? Y entonces era cuando, por ejemplo, nosotros como niños decíamos, bueno, yo cuando sea grande quiero ser bombero, yo cuando sea grande quiero ser policía, yo cuando sea grande quiero ser soldado. ¿Por qué? Porque de repente esos trabajos los introyectamos de una manera en donde sabemos que hay una formación de respeto, de organización hacia las leyes, a aplicarlas y hacerlas cumplir. Digo, ya más adelante, no, pues a mí me gustaría ser diputado, a mí me gustaría ser, no sé, mil cosas, ¿no? Pero no tanto por la forma en la que se cumple una tarea, sino más por la cuestión económica. Y eso es lo que un niño no ve. Si nosotros como niños, bueno, en su momento tuvimos esa posibilidad de hacerlo, ¿por qué ahorita no? ¿Por qué no recordar gran parte de esta organización que teníamos en nuestra vida de orden, de respeto, de cumplimiento de ciertas órdenes? Algo falló, ¿no? Es algo bien latente allí. Entonces Friedrich Froebel estableció este proceso. Fíjate, se trasladó a muchos lugares con este tipo de enseñanza denominada kindergarten o jardín de niños, en donde explicaba a través de su obra La educación del hombre las formas o las estructuras que se van dando para conducirlo a una claridad absoluta de visión de sí mismo y por lo tanto a conocer su verdadera vocación y llevarla a cabo de manera espontánea y libre. De verdad, eso es algo bien hermoso, bien interesante, que hasta la fecha, digo, aquí en México como país, una escuela maravillosa que es la Escuela Normal de Educadoras de Jardines de Niños, que es una escuela preciosa, de puras maestras de kinder, todavía se les enseña, ¿no? Como creo yo es una de las responsabilidades educativas más grandes, más potentes que tenemos en nuestro país. Como desde niño a un chico que vive, que se organiza, que se desarrolla en un campo específico de su sociedad, con todas las cuestiones que ustedes quieren, de carencias, de vicios, de virtudes, de todo, la escuela puede llegar a transformarle su vida. Eso es algo maravilloso. Yo espero que se acuerden mucho de sus maestras del kinder, que hayan sido chidas o buena onda, porque al final ellas son las que dejan esa gran huella en nosotros, que nos organiza en un sentido práctico para llegar a ser lo que nosotros deseamos con nuestra propia vida. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta? Les escucho. No, profe. Muy bien. Ahora digo, solo como parte importante de esto, a estas 4 personas las contactaré ya de manera privada. Para el día jueves necesitamos ahora llevar esta parte de la organización educativa a las teorías psicológicas, que, bueno, lo darán ustedes como reconocimiento. No todas son hechas por psicólogos, de hecho alguno de sus compañeros recordará cuando veíamos en la parte de Foundations de la psicología la teoría de Jean Piaget y los estadios, ¿no? El sensorio motriz, el preoperacional, las operaciones lógicas, las operaciones concretas. Como por un lado la organización, la forma instituyente de la educación se combina con la forma humana, con la forma conductual. Próximo jueves trabajo con estas 4 personas, nos vemos igual aquí más o menos a esta hora para empezar a hablar de que toda esta organización, tanto de Cumenio como de Froebel y de otros grandes pedagogos de la historia, van a repercutir ahora en una
forma específica o formas o teorías específicas que nos ayudarán a explicar cómo aprende, cómo sabe, cómo conoce el ser humano. ¿Ok? Muchísimas gracias. Cualquier duda, pónganle allí en el grupo o háganlo de manera directa. Me interesaba hablar de esto porque creo yo, tanto Froebel como Cumenio son los que generan esta gran revolución en la organización de la estructura educativa, desde la cual hasta el día de hoy, fíjate, estamos hablando de casi 400 años después, se siguen fundamentando en esta parte. ¿Y qué quiero decir? Que incluso esto que estamos haciendo, que es a través de una realidad virtual, de una realidad de comunicación distinta, impersonal, todo esto tiene la misma función, la misma explicación lógica. Hay alguien que enseña, hay alguien que aprende y en ese proceso hay una transformación. Sobre eso nosotros seguiremos platicando el día jueves. Próxima semana empezamos con psicología social, así que bueno, cualquier cosa, seguimos en contacto. Les agradezco mucho, chicos, cuídense. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Muy bien. Estamos en contacto. Cuídense. Muchas gracias.